Melissa estaba segura de que su esposo, Vitaly, le estaba siendo infiel. No lo había atrapado de la mano ni lo había encontrado en situaciones comprometedoras. Vitaly incluso llegaba a casa a tiempo y siempre pasaba los fines de semana con ella. Pero el corazón de una mujer sentía que algo no estaba bien. Eran pequeños detalles, como la repentina costumbre de llevar el teléfono a todas partes o su repentino interés por la pesca, algo que Vitaly odiaba durante los 10 años de matrimonio. Y todo eso, al final, se convirtió en una clara comprensión. Su amado esposo, como dicen las vecinas en la entrada, le había sido infiel. Melissa suspiró pesadamente y golpeó con fuerza la masa cruda que estaba amasando para los adorados pasteles de Vitaly. Necesitaba pruebas, pero ¿dónde encontrarlas? Jugar a ser detective en el 5º mes de embarazo no parecía factible. Melissa comprendía que ella misma era culpable de todo. En los últimos tiempos apenas le había dedicado tiempo a su esposo. Pero tenía una razón, llevaba bajo su corazón al hijo de ambos. El embarazo había sido esperado durante 10 años de intentos fallidos, cuando nadie creía que fuera posible, y había sido extremadamente difícil. Melissa sufría de náuseas constantes, hinchazón, dolor de riñones, había tenido que ingresar 2 veces en el hospital para reposo. Esperaba que su esposo entendiera su estado. Incluso le perdonaba cierta falta de atención, pero parecía que en vano. Porque sus patéticas excusas de que simplemente se quedaba tarde en el trabajo, que tenía derecho a descansar con amigos, que a veces llevaba en su automóvil a sus compañeras de Melissa, solo podrían ser creídas por una mujer muy ingenua y muy enamorada. Melissa prefería considerarse enamorada. En algún momento, decidió que Vitaly estaba teniendo una aventura con una compañera de trabajo, una belleza y entrenadora de fitness llamada Sabrina. A los hombres les gustan las mujeres bonitas y con buen cuerpo. Pero la hermosa Sabrina en el trabajo no tenía nada que ver con eso. Cuando Melissa finalmente se decidió y se presentó en el centro de salud donde Vitaly trabajaba como masajista, Sabrina estaba celebrando su boda con sus compañeros de trabajo el fin de semana pasado y mostraba las fotos del evento a todos los interesados. También se las mostró a Melissa y además presumió de un costoso anillo. Y lo más importante, se podía ver en la joven lo profundamente enamorada que estaba de su esposo y, al mismo tiempo, de otro entrenador de fitness que estaba allí mismo, abrazando cariñosamente a la joven esposa. Parecería que Melissa debería estar contenta, pero... si Sabrina no era la amante de su esposo, ¿quién lo era? ¿Dónde buscar ahora? ¿Y qué significa el descuidado? Vitaly no está trabajando hoy, lanzado por Sabrina a Melissa, casi dándole la espalda, cuando Vitaly había salido de casa por la mañana para ir a trabajar. Melissa, completamente desconcertada y afligida, llamó a un taxi, deseándole lo mejor a la pareja de recién casados. Ya estaba calculando cómo descubrir a la desconocida amante. Sin embargo, al parecer, el destino estaba de su lado, porque no necesitó llevar a cabo una investigación detectivesca. Melissa agradeció al conductor por el viaje y estaba a punto de salir cuando su mirada se posó en un abrigo familiar. Su esposo, Vital, que se había ido a trabajar, estaba parado cerca del edificio vecino y presionaba el timbre del interfono. En la otra mano llevaba una bolsa opaca de comestibles y un ramo de flores. No eran muy caras, pero a Melissa nunca le regalaba flores. Agachándose, ella se escondió en el interior del automóvil. Esperó a que su esposo entrara al edificio y se lanzó tras él. Sintió un apretón sospechoso en el estómago y las lágrimas le picaban en los ojos. Pero era importante para ella conocer la verdad, sin importar lo amarga que fuera. Prefería que fuera así,
de manera rápida y directa, en lugar de torturarse con sospechas que, al parecer, eran más que sospechas, sino la pura verdad. Para ingresar al edificio, Melissa se hizo pasar por una cartera. Y en el primer departamento al que llamó, le abrieron de inmediato. Pero luego se quedó parada, perpleja, en medio del oscuro pasillo. El edificio tenía 15 apartamentos, 3 en cada rellano. En el tercer piso, un hombre alquilaba un departamento y los otros 2 estaban vacíos, en venta. Los demás inquilinos en los otros pisos no eran adecuados para un asunto de infidelidad, ya fueran personas mayores o parejas casadas. Solo había una mujer que encajaba en el perfil, justo había llegado recientemente al edificio. Alquiló el departamento de una amiga cercana de Melissa, quien se había ido al extranjero con su esposo. Respirando profundamente, Melissa se dijo a sí misma que estaba luchando por su felicidad familiar, por lo que debía ser fuerte y llamar a la puerta. La puerta fue abierta por una mujer de aproximadamente la misma edad que Melissa. Estaba cansada y no se parecía en absoluto a una seductora amante. Por un segundo, Melissa incluso pensó que se había equivocado de puerta. Pero luego su mirada se posó en el abrigo familiar colgado en el perchero y en los zapatos casi familiares, ella misma los había limpiado la noche anterior. Y luego, desde el interior del apartamento, se escuchó la voz de Vital. Melissa agarró su estómago y se precipitó hacia la casa, apartando bruscamente a la intrusa. Abrió las puertas, sin comprender aún qué quería ver. Si era una cama de pasión, como una evidencia obvia de la infidelidad, o una mesa de masajes en medio de la sala de estar. A veces, Vital recibía a personas en casas y no podían llegar a su centro de masajes. Pero en la sala de estar no había ni una. ¿Quién eres tú? Mujer, lárgate inmediatamente. Voy a llamar a la policía. La dueña del apartamento agarró bruscamente a Melissa por la manga e intentó apartarla del lugar. Vital se volvió hacia el ruido y se quedó paralizado. La pausa silenciosa que amenazaba con convertirse en una pelea fue interrumpida repentinamente por el llanto descontento de un niño. El bebé que estaba en el sofá intentó darse la vuelta, pero fracasó y ahora llamaba activamente a su madre en busca de ayuda. La mujer corrió hacia el niño, levantándolo con dificultad y acariciando su espalda, mientras Vital balbuceaba al levantarse. Melissa, no entendiste bien. Este es Matías, él tiene problemas. Yo, sí, ¿quién es esta, en primer lugar? Exclamó la irritada propietaria del apartamento, mientras Melissa levantaba una ceja en señal de pregunta. Ella quería entender todo correctamente, pero no había opciones. Laura, esta es Melissa, mi esposa. Melissa, esta es Laura, ella. Bueno, en resumen, es la madre de Matías, él tiene parálisis cerebral. Necesita masajes regularmente. Los vi recientemente y les ofrecí ayuda. ¿Entiendes? A Laura le resulta difícil cuidar de un niño especial, y yo puedo ayudar. Melissa levantó la mano para pedirle a su esposo que se callara. Literalmente sintió como un pesado peso de dudas caía de sus hombros. Su Vital no era un infiel en absoluto. Él era un héroe. Era tan lindo que ayudara a una mujer desconocida y a su pequeño enfermo. Melissa perdonó inmediatamente a Vital y un poco más. Abrazó alegremente a su esposo y se comprometió solemnemente a ayudar a Laura en todo lo que necesitara. No le importaba en absoluto hacerse amiga de otra buena amiga. Además, sinceramente creía que todo en la vida se recompensaría según los méritos. Laura no se hizo la orgullosa y aceptó la oferta de Melissa casi esa misma noche. Llamó y pidió que cuidaran a Matías mientras ella misma se dirigía a su madre al otro extremo de la ciudad.
Melissa estuvo de acuerdo. Desde entonces, se convirtió en algo parecido a una rutina. Melissa iba a la farmacia a buscar medicamentos para el bebé, se quedaba con él cuando Laura tenía que ausentarse y ayudaba en la casa en la medida en que podía en su estado. Melissa realmente amaba al niñito. Era gracioso, cálido y le hacía cosquillas en el oído de manera muy divertida cuando ella lo alimentaba con una cuchara. Melissa intentaba enseñarle a pronunciar palabras simples y lloraba de felicidad cuando Matías dijo «mamá» por primera vez. Y cuando intentó sentarse por sí mismo y lo logró, Melissa comenzó a tener algunas preguntas sobre su amiga. No, Melissa no juzgaba a Laura. Un niño enfermo requiere mucha energía y tiempo, y aún así, se necesita trabajar y hacer malabarismos para mantenerse a sí misma y al niño discapacitado. Pero aún así, el niño era claramente inteligente, aprendible, solo un poco descuidado. Así que Melissa dedicó todo su tiempo libre al niño. Además, su relación con su esposo se había deteriorado por completo. Vital se comportaba fríamente, no se preocupaba por su salud, ni siquiera deseaba un simple «buenos días». Al final, incluso dejó de inventar excusas porque se retrasaba en el trabajo o se iba de fin de semana. Laura decía que eso no significaba que él estuviera siendo infiel. Es normal que un hombre tenga que acostumbrarse a no ser la persona principal en la casa después de tener un primer hijo. Eso tranquilizaba a Melissa, pero no por mucho tiempo. Laura secretamente vigilaba a Vital mientras Melissa estaba ingresada en el hospital para su enésimo control. Ella iba regularmente a su casa, supuestamente para llevarle la cena a Vital, y verificaba si había alguien más con él. Pero todo estaba limpio. En algún momento, Melissa misma comenzó a pensar que tal vez Laura tenía razón y que Vital solo necesitaba tiempo para aceptar todo. Ese día, como de costumbre, Melissa llegó temprano a la casa de Laura, como ella le pidió. Llamó al timbre, luego golpeó. Nadie abrió y eso era extraño, porque en la llamada de ayer, Laura enfatizó varias veces que temía llegar tarde al médico. Melissa golpeó más fuerte y la puerta se abrió de repente por sí sola. Extraño, claramente no había nadie en casa. Melissa nunca antes había notado tal descuido por parte de Laura. Tal vez algo había sucedido. En ese momento, pasó rápidamente por su mente la escena en la que Laura salía corriendo de la casa en pánico, abrazando a Matías. Melissa, quejándose mentalmente de cómo el embarazo afectaba negativamente su imaginación, resopló y entró en el apartamento. Seguidamente, Laura decidió no esperarla y salió a hacer algunas cosas junto con su hijo, simplemente olvidando cerrar la puerta. No había tragedia alguna. Pero las manos de Melissa automáticamente buscaron su bolso con el teléfono y el spray de pimienta, nunca sé. Entre todas las teorías locas que surgieron en su mente, Melissa curiosamente ni siquiera consideró la posibilidad de que Laura estuviera en casa. Simplemente tenía motivos para no abrir la puerta. Al darse la vuelta, Melissa ya intuía lo que iba a ver. Vital. Su Vital estaba entregado a los placeres carnales con Laura. Melissa sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Todos sus pensamientos desaparecieron de golpe, incluso le resultaba difícil respirar. En su intento de mantenerse en pie, agarró con la mano una estantería, dejando caer las estatuillas coleccionables. Pero ni siquiera ese ruido molestó a la pareja. Seguían absortos en lo que Melissa no debía presenciar. Un intenso dolor retorció su vientre. El bebé en su interior, sintiendo el estado de su madre, reaccionaba como podía. Melissa no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas en medio de la sala ajena, sollozando por el dolor que la embargaba. Pero aún intentaba resistirse,
solo para no llorar. No comprendió en qué momento los amantes desgraciados la escucharon. Solo sintió las manos de su esposo sobre sus hombros y luego, a través de un zumbido en sus oídos, escuchó su voz culpable. Melissa, esto no es lo que parece. Melissa, entiendes, ¿verdad? Llama a una ambulancia, logró susurrar Melissa con dificultad y se desmayó. Lo último en lo que pensó antes de que todo se volviera oscuro a su alrededor fue que el bebé estuviera bien. Melissa recobró el conocimiento en el hospital, mientras escuchaba los murmullos tranquilizadores de una enfermera. Ella lamentaba que los hombres estuvieran completamente locos, ir directamente del amante a la esposa embarazada en el hospital. Y que Melissa tenía mucha suerte de que el bebé estuviera bien. Gracias a Dios, suspiró Melissa. Su pequeñito, su rayo de sol, estaba bien. A pesar de todo. Había nacido prematuramente debido al estrés, pero el médico dijo que no había nada de qué preocuparse. Dijo. Tuvo mucha suerte, llegaron a tiempo al hospital. Luego habló mucho más y recetó medicamentos con recomendaciones, pero Melissa no escuchaba nada. Sostenía a su recién nacido en brazos y solo podía pensar en cuánto se puede amar, al parecer. Vital intentó llamar varias veces, pero Melissa fingía no escucharlo, todavía le dolía demasiado. Si hubiera sido una infidelidad, estaba dispuesta a perdonar, aunque no de inmediato y con condiciones, pero la indiferencia con la que Vital casi destruyó a su hijo no nacido, eso nunca lo perdonaría. Al final, ella no perdonó a su esposo ni en ese momento ni después, cuando regresó a casa e intentó comenzar de nuevo. Después del parto, algo dentro de ella se rompió y todas las acciones de su esposo ahora se veían bajo la luz más cruda y espantosa. No quería al bebé y probablemente tampoco la quería a ella. Fue difícil, especialmente en las primeras semanas después de la operación. Las suturas dolían horriblemente, pero Melissa lo superó. No podía dejar de hacerlo, tenía una razón para seguir viviendo. Esa razón se llamaba Daniel y tenía los ojos azules más hermosos del mundo y una encantadora sonrisa sin dientes. Un mes después del parto, cuando pudo caminar normalmente por la ciudad, Melissa solicitó el divorcio. Y pensó que nunca más volvería a oír hablar de su exmarido mujeriego. Porque de alguna manera, mientras Melissa aún estaba en la clínica, se fue directo a vivir con Laura. Parecía que ella estaba feliz y paseaba por el patio, radiante de que Vital casi le perteneciera sin luchar. Y luego se mudaron juntos a algún lugar. A Melissa ya no le importaba dónde, no le interesaba. Pero de repente, el desagradable pasado llamó a su puerta en forma de Laura. Ella estaba parada en el umbral, sosteniendo a un llorón Matías, vestido inapropiadamente para el clima. Melissa habría cerrado la puerta frente a ella, pero Matías. ¿Te lo llevarás contigo?, preguntó la ex amiga con indiferencia, empujando al niño en los brazos de una perpleja Melissa. ¿Qué? Fue lo único que la mujer pudo preguntar, mientras Melissa automáticamente apretaba al niño contra sí misma. De alguna manera, el niño se calmó de inmediato y empezó a balbucear algo en su propio lenguaje infantil. Laura solo resopló y reveló la repugnante historia en el umbral mismo. Resulta que Vital nunca tuvo la intención de ser padre, ni de su propio hijo ni mucho menos de un pequeño niño enfermo. Estaba contento con el papel de tío ocasional. Pero resultó que el niño lloraba, demandaba atención y, en general, estorbaba mucho a la nueva pareja. Vital puso un ultimátum, o él o Matías. Y Laura decidió que su propia felicidad era más importante. Estaba cansada de lidiar con el niño enfermo y tenía derecho a vivir para sí misma. Melissa escuchó todo esto completamente en shock, sin entender cómo en 10 años de matrimonio no había visto eso en su exmarido.
Y como madre, también se horrorizó. ¿Cómo se puede simplemente renunciar a un hijo propio? Me lo llevaré, pero vete y no vuelvas nunca más. Laura se fue y Melissa tardó mucho tiempo en creer lo que había sucedido. Ahora Melissa, ocupándose de dos pequeños chicos, pensaba y pensaba. Al final, vendió su apartamento en la ciudad y compró una casita en el campo, más cerca de la naturaleza. Con la ayuda de conocidos, consiguió un buen tratamiento para Matías con especialistas, estableció la tutela y, después de varios años, solo podía alegrarse por sus logros. Ahora, mirando hacia atrás, ella entendía que había hecho todo correctamente. Sí, fue difícil, pero Melissa lo logró construir su pequeño mundo para los tres. Los chicos crecían inteligentes más allá de su edad. Daniel, a los 5 años, ya hablaba con fluidez 2 idiomas y recitaba poesía desde un taburete, enterneciendo a todos los conocidos. Y sobre la enfermedad de Matías, solo se recordaba un ligero torpeza en sus movimientos y una pequeña torpeza. Ambos la llamaban mamá y se reían felizmente, abrazándola antes de dormir. Además, a veces recibía la visita de un amable médico pediatra, el señor Gustavo. Era un poco mayor que Melissa y no tenía hijos, había dedicado toda su vida a la medicina y no había tenido tiempo para casarse. Pero al ver a esta mujer en la clínica con dos pequeños, perdió la calma. Y parece que se enamoró. Melissa solo sonreía ante su timidez y sus regalos. Después de todo, era un buen médico, este doctor. ¿Quién sabe, tal vez algo salga bien entre ellos? ¿Cambiaría ella su vida actual por su exmarido? No. Ahora Melissa era absolutamente feliz. ¿Y Vital? Él tenía su propio destino y según los rumores, no era el más feliz. Bueno, cada uno obtiene lo que se merece.